Don Luis. ¿Cómo está? Bueno, empezamos un poquito a grabar un poquito tarde, pero ya, igual, hay a veces algunas fallitas técnicas, ¿no? Claro. Pero bien, Darío. ¿Cómo fue la semana pasada? La semana pasada muy noticiosa, pero una de las cosas que quisiéramos nosotros pedir como Cajón del Maipo al Día es que la gente de la municipalidad, porque hay cosas que se están haciendo muy bien, Videco, que tengo entendido que está trabajando muy bien, y otras direcciones de la municipalidad aceptaran venir a este programa para que conversáramos. Nosotros no estamos contra la municipalidad, ni estamos tampoco contra el alcalde, contra nadie, sino que somos pro progreso, digamos. Entonces sería bueno. Todas las buenas iniciativas son respetables. Claro, entonces la gente quiere saber cosas que están haciendo la municipalidad, las cosas que son buenas, actos que son buenos. Entonces le pediríamos, yo le pido, y no sé usted como su programa Pifia y Aplausos, le pedimos a la municipalidad que lo empecemos a invitar, invítalo a usted, porque a lo mejor el Cajón del Maipo al Día no quieren venir, pero usted los puede invitar, pues. Autoridades, estimados honorables, quedan cordialmente invitados a nuestro programa. Por favor, no se sigan corriendo. Los días lunes son complicados para todos, pero se pueden hacer un tiempo. Claro. Esta entrevista es solo media hora. Exacto. Es una entrevista breve para que ustedes cuenten los avances que hay en la comuna, para que la gente se entere de lo que está pasando. Exactamente. Bueno, ahora usted hablaba de que tiene un buen invitado. Tenemos un excelente invitado, el señor Gabriel Salas, vicepresidente de la Red Nacional Apícola de Chile. Darío, ¿Qué tal, Gabriel? buenos días, Un gusto. don Luis. Mucho gusto, gracias por la invitación y también por este espacio que nos dan a este pequeño gran rubro, ¿cierto? No puedo dejar de saludar esta mañana también a nuestra amiga Erika Soto en los controles y eso, agradecer, no sé si soy tan buen invitado, pero el tema de las abejas es un gran tema. Un gran tema para todos. Feliz de compartir con ustedes lo que podamos en este espacio. Bueno, yo creo que deberíamos partir por plantear o decir algunas de las directrices de por qué son importantes las abejas. ¿Cuál es la importancia de la abeja para la sociedad, para el mundo, la polinización? Perfecto, es precisamente por eso. Mira, las abejas de miel y los otros polinizadores tienen por función y han venido, por así decirlo, al mundo a polinizar. ¿En qué consiste la polinización que realizan las abejas? Es la mejora del intercambio de material genético de las flores de una misma especie. ¿Okay? Por ejemplo, tratándose del mundo agropecuario, particularmente los frutales. Pero la apicultura no es solo polinización de frutales, semillas o hortalizas, sino también es polinización de bosque nativo. Por eso hablamos de que la apicultura es un rubro estratégico para la producción agroalimentaria, porque está asociada al PIB frutícola, hortícola y semillero, y también está vinculado a la producción, a la conservación de la biodiversidad. Son las abejitas, ustedes saben, un insecto pequeño que vive por regla general en colonias, en estructuras jerárquicas donde hay distintos habitantes, o también hay colmenas que son más bien silvestres y a veces estas viven de manera solitaria y no congregadas. En nuestro país se desarrolla la apicultura de manera extensiva, ¿no es cierto?, en colmenas de madera, emplazadas en ciertas unidades productivas apícolas que se llaman los apiarios. Eso se habla de la apicultura tradicional o industrial, pero también se conserva y hay apicultura rústica que se realiza, digamos, en cortezas de árboles, en distintas... Esa parte habría que destacarla bien, porque la profesionalización del rubro que ha tenido en las últimas décadas. Bueno, yo me acuerdo en mis tiempos, no sé ahora, se usaba el sistema Lantro. Claro. No sé si ahora ya quedó... No, también obsoleto. se usa y podría explicar un poquito por qué es tan importante ese sistema. Por la pureza de la miel, tengo entendido. Más que por la pureza, sí puede ser un poquito, por la pureza de la miel, pero sobre todo, ¿por qué las colocamos, por qué las abejas, los panales los colocamos en el interior de cajas con marcos móviles?
para facilitar el manejo apícola, ya sea para a la hora de aplicar tratamiento sanitario, porque como todo ser vivo está propensa a enfermedades y hay que hacer aplicaciones de algunos tratamientos autorizados a la hora de la cosecha. Si estuviese en una corteza, en un entretecho, la colmena, sería difícil sacar la estructura de cera que aloja, ¿cierto?, a través de las celdillas, la miel, entonces romperíamos la colmena, podríamos perder abejas. Entonces por eso se usa estas cajas de madera con marcos en su interior, marcos, ¿cierto?, que está las lengüetas, por así decirlo, de cera, que ya se construyen, ¿cierto?, a modo de celdillas, y en su interior... Pero esa es la parte más industrial de manejar es para efectos de manejo, de higiene, ¿cierto? Higiene. Incluso se ha ido fomentando también el uso del piso higiénico. Antes se trataba de un par de tablas que se colocaban abajo de la cámara de cría o las alzas, ¿cierto? Exacto. Ahora se coloca... Pero ahí llegaba la abeja, ¿sí?, colocaba su miel, ¿no es cierto?, y tenía que taparla con cera. Más que con cera, la cera sirve para construir las celdillas donde las abejas depositan. Pero una vez que ponen la miel, tiene que taparla, ¿la tapa o no? Claro, la sella con una cerita, una capita de cera que se llama opérculo. Claro. Exactamente. Y ahí pasan unos días, ellas incorporan ciertas enzimas y luego ese néctar, que ellos han incorporado ciertas enzimas, controla la humedad, se transforma en miel. Aquí en el Cajón del Maipo, sí, vemos nosotros esa forma rústica, digamos, llamémosle así, esa forma rústica de manejar la industria de la miel. Yo veo que cada vez más se está abandonando la rusticidad y estamos pasando a la profesionalización. El Cajón del Maipo ha tenido un auge notable en materia de capacitación, profesionalización, en formalización. Hemos estado, bueno, ahora Luciano no nos acompaña físicamente, pero Luciano Rodríguez, profesor de INACAP, él estuvo mucho tiempo prestando capacitaciones a los apicultores de la zona de Pirque. Hay una, por así decirlo, un conocimiento muy arraigado de los productores locales de cómo se hace un buen manejo sanitario, de cómo se deben tener los apiarios. Y se ha ido evidentemente avanzando, en profesionalización, en capacitación. Se han estado dando capacitaciones, por ejemplo, en materia de sanitaria, en materia de inocuidad, porque usted sabe que una parte es la fase productiva, ¿cierto? El apiario se emplaza en un determinado lugar donde hay fuentes de agua permanente, ojalá flora de especies nativas, ¿cierto? Pero ahí es donde se concentran las abejas y se realizan los manejos sanitarios. Y ahí es donde se realiza la producción propiamente tal, de miel, de polen, de propóleos, ¿cierto?, y de otros productos. Pero a la vez, esos productos son trasladados a la sala de extracción. La miel es extractada de esos marcos que estaban sellados con el opérculo que usted señalaba, y luego se procede a envasar, ya sea en tambores, que se vende al por mayor a la exportación o a la acopiadora, ¿cierto?, o se vende al por menor, ¿cierto? Pero en esa fase de la cadena productiva, que se realiza lo que se denomina una manipulación de alimentos, y ya pasamos a ser regidos por el reglamento sanitario de los alimentos, el código sanitario. ¿Se fija? Y luego yo me acuerdo que antiguamente en el campo, ¿sí?, estoy hablando de la zona de Maule, por ejemplo, muchos años, la gente llegaba y tomaba los paneles, o sea, no digamos esto, sino que esas bolas que hizo usted, las lengüetas, y las ponían en un cajón con vidrio. ¿Ya? Claro, para que se derritiera, y se juntaba la cera con la miel. Y luego pero ellos ponían una media, entonces iban dejando la cera, se iba así atrapando, y pasaba. Pero de todas maneras, yo tengo entendido que pasaba mucha cera pasaba para la miel. Pasaba mucha cera, y claro, la idea ahora que vamos conociendo un poquito más, porque nos informamos de lo que ocurre con los mercados internacionales, las exigencias, ¿cierto?, del consumidor que demanda más alimentos sanos, inocuos. Claro, ya son prácticas que se van abandonando. Ya no se hace al aire libre, se van mejorando todos los procesos. Los procesos, los equipamientos, y hay mucho ya protocolo elaborado donde los gremios, las asociaciones, el mismo INDAP va apoyando para que cada vez produzcamos más y mejor. Ya, a ver,
para que la gente entienda, porque hay mucha gente que no entiende de las abejas, sabe que la importancia que tienen las abejas. Eso sí que yo creo que hay una cultura de que todos tenemos es decir, cuidamos hasta que nos piquen las abejas a nosotros, porque sabemos que la abeja cuando nos pica, fallece, muere. ¿Ah? Pero a veces le hace muy bien. Hay gente que hace, usted conocerá todo esto. Sí, exacto, pero la abejita muere. Pues. Sí, hay que buscar la forma de cuidarla. Hay que cuidarla, claro, hay que cuidarla cuando caiga al agua, hay que sacarla, todo. Ya está. Pero la gente, a ver, muchos no comprenden cómo se cosecha la miel, cómo ya, usted dice que están los marcos. Los marcos se ponen en un... Los marcos con miel madura. Son bien maduros. A ver, el apicultor... le saca la cera. La cerita, que es el opérculo, la tapita. Luego, todo eso se hace en la sala de extracción. Exacto. ¿Okay? Con guantes, mascarilla, con bateas, desoperculadoras de acero inoxidable. Y cuando ya el apicultor detecta que la miel está en condiciones de ser cosechada, extractada, se retiran esas alzas con miel madura del cajón, de la alza melaria, se le pasa una escobillita para retirar las abejas que están en torno a la miel, y se dejan en las alzas para el transporte, pues sea en camioneta, camión o simplemente una carretilla si queda cerca a la sala de extracción. Y esa se lleva a la sala, donde hay un área limpia y un área sucia. Las alzas que vienen del apiario, que es la unidad productiva, el colmenar, quedan en el área sucia, y luego son pasados los marcos a las bateas desoperculadoras, donde con un tenedor o cuchillo, no tenedor, no, tiene otro nombre, pero cuchillo desoperculador, se le va quitando la capita. Hay unas máquinas que pasan tú el marco y le saca la capita, ¿ya? La capa de opérculo, y esos luego se depositan, se ingresan a la centrífuga. A la centrífuga, que son, antes eran manuales, pero me acuerdo que en tiempo manual estábamos dándole vuelta. Yo la conocía manual, claro. En mis años era manual. Pero ahora hay centrífuga de 60 marcos, hay de 200 marcos, de 300. Estamos hablando que ahora es exactamente igual que en esos tiempos, pero de acero inoxidable, los recursos tecnológicos del momento. Acero inoxidable y con motorcito. ¿Ah? Sí. Entonces, y a mayor velocidad. Seguramente a la mayor velocidad, que puede ir más rápido pero en ocasiones no se recomienda que sea a tanta velocidad, porque la cera se puede quebrar, se puede soltar. Entonces se le da una velocidad adecuada, se va aumentando, pero sin romper los marcos. Claro, rompe los marcos, rompe las ¿cómo le llaman? Las celdillas. Las celdillas esas. Entonces, una vez que se han depositado las... Ese mismo marco después sirve para ponerlo... Se reutiliza, se les coloca nuevamente tal como está. Eso, bueno. Mira, a lo mejor la gente no va a entender mucho, pero es entretenido el tema, ¿me entiendes? La abeja es la abeja madre, o sea, digamos la reina, es la que maneja la colmena, ¿no es cierto? Todas las otras abejas son las obreras, que traen otra pregunta súper entretenida. Es súper entretenido lo que usted pregunta, porque efectivamente hablamos de una estructura colonial, hablamos de colonias de abejas, donde existen 3 habitantes por regla, 3 habitantes: la abeja reina, la que usted mencionaba, ¿cierto?, las obreras y los zánganos. ¿Ya? La abeja reina vive de 3 a 5 años en una condición relativamente adecuada. ¿Okay? Ella es por así decirlo, el centro de la colmena. Ella expele un aroma que hace que la colonia quede y trabaje para ella. Ella no hace nada. La mamá es la que pone los huevitos. Ella hace todo. No, mire. Entonces está ella, está la abeja reina. Es la reproductora, la reina. Es la que, claro. Ella es la que hace las abejitas, ella. La que pone los huevitos. Claro. Y también están las obreras, que tienen distintas funciones según la edad. Las recién nacidas podrán ser, pasan un par de días. Están las nodrizas, las guardianas, las hereras, las pecoreadoras. Las guardianas son las que están en la piquera, en la puerta, viendo que quien insecto o abeja que entra sea de la familia o no. Si no es de la familia, se le dice que no, o si viene con mucha miel, a veces la dejan entrar. Están las pecoreadoras. Son esas abejitas que van a las flores o a las hojas de los árboles, o a buscar resina, que sería este propóleo, ¿cierto? El mielatos en la parte, por ejemplo, la séptima región,
También van a buscar agua, es muy importante, por eso las fuentes de agua permanente limpias en torno a los apiarios, porque ellas van recogiendo todos estos elementos que ellas necesitan, porque simplemente esa es su fuente de alimentación, de sustento. El néctar de las flores para las abejas es energía. En el caso del polen, que es el gameto masculino de las flores, es la proteína, es como el bistec. Entonces, por eso es muy importante tener abejas de distintas edades que puedan cumplir esa función de ir, por distintas ejemplo... funciones. Exactamente. A ver, por ejemplo, digamos una cosa, ¿cómo empieza todo esto? ¿Ah? ¿Cómo empieza el mundo de las abejas? Por ejemplo, la abeja reina, tengo entendido que sale, ¿ah? Y los zánganos la persiguen, Claro, ¿no? Claro. Los zánganos van detrás de ella. Vamos a hablar un poquito del vuelo nupcial. Exacto. Que la colonia... Es muy bonito la manera como nace la colmena, Claro. propiamente tal. Lo que ocurre es que la colmena, la colonia de abejas, como todo ser vivo, se reproduce. Claro. Entonces, la forma natural de reproducción es que la abeja reina, más bien la colonia, una vez al año puede ocurrir en más oportunidades. La colonia selecciona ciertos huevos, ciertos huevitos de la colmena, y a ver, todos los huevos son alimentados con jalea real, que es una sustancia que secretan algunas abejas, ¿ok? A todas, pero algunas de ellas en el periodo de flujo néctar, estamos hablando de primavera en nuestra zona, digamos, las siguen alimentando con esta jalea real, que en otra oportunidad podemos hablar de esos otros subproductos de la colmena. Esas abejitas que fueron alimentadas con jalea real van a tener una celdilla más grande, un abdomen más grande, cabeza más grande, ala más pequeña, y cuando ya está por nacer esta abeja princesa, por así decirlo, la primera de las princesas, Claro. la abeja reina madre, emprende el vuelo con un séquito, se va. Eso es lo que se conoce como un enjambre natural. Eso. Enjambra. Eso pasa mucho en primavera si los apicultores no le hacen los manejos adecuados, porque eso uno lo puede hacer de manera también, por así decirlo, artificial, y en vez de perder ese colmenar, ese enjambre que se va y pierde el contingente, pierde periodos de postura, ciertos días de postura. ¿Quiénes siguen a la reina Obreras, abeja? en su mayoría obreras, ¿Obreras? que van cargaditas de mucha miel, porque Ya, Para empezar otra... Esas son las que siguen. Y las las nuevas se quedan con la reina nueva. con la princesa, Con la princesa. que va a eliminar a las otras princesas Ya. para quedarse ella con la casa. Ya. Y hay una lucha entre claro, ellas. la mayor mata a las menores, a las que no... Ya. Claro. Selección natural. Ella selecciona su lista. Y claro. Y luego esta princesa emprende el vuelo nupcial, que dura un par de días, y puede ser apareada de 5 8 machos, o puede ser más, y en su abdomen, en una cavidad que se llama la espermateca, conserva el semen de los machos, y luego regresa a la colmena y ya está en condiciones de colocar huevos fecundados. Los machos que van al vuelo nupcial mueren en el proceso. Los matan. No, ellos mueren. Otra cosa es lo que ocurre, por ejemplo, en esta época, en la zona nuestra, de la zona central, cuando ha bajado el flujo de néctar y han bajado las temperaturas, porque ya no hay casi floración, la mora, que ya está todo seco, ya no es tan necesaria la figura del zángano en la colmena, porque hablábamos de la importancia de la reina, hablábamos de la importancia de las obreras y algunas de sus principales Pero el funciones. zángano, ¿qué trabajo tiene? Tiene dos importantes funciones. Uno, ayuda a la preservación de la especie, en el vuelo nupcial, como lo explicaba, y a la vez... Es como un guardián, digamos, ¿no? No cumple funciones de guardián, pero sí colabora con mantener la temperatura al interior de la colmena. Porque si baja mucho la temperatura ambiental y también de la colmena, ellos se acercan a las crías y Le dan calor. le dan calor. Al revés, si ha aumentado en exceso la temperatura en el apiario y por lo tanto puede también ocurrir eso en la colmena, se ponen a aletear y hacen circular un poco de aire, viento, para que se mantenga el equilibrio. De ahí viene la matanza Y en de... esta época, ya febrero, marzo, efectivamente se produce lo que algunos denominan como esa locura. ¿Cómo se llama eso? No tiene se les nombre. deja entrar, ¿no? Ah, Los expulsan, no se les deja entrar.
Y ahí están buscando quién los reciba. El tema es o que... sea, en la casa nuestra no debemos dar mucho calor nosotros, porque si no, no Pues, va. pero sí es importante que cumpla una función importantísima, que es mantener la temperatura interior de la colmena. Y bueno, claro. Ya, ahora Sí. una cosa. Por ejemplo, cuando hay alzas, se llaman alzas. Las alzas melarias. ¿Sí? Hay un cajón y hay una alza, hasta 3 alzas, O puede 4 ser. alzas, pueden ser muchísimas. Por regla alzas. general, ¿Qué es lo nosotros... ¿Por qué se va produciendo eso? ¿Que vienen más reinas? ¿O no? No, mire, lo que se suele hacer, la praxis es, al menos en Chile, lo más generalizado es que el cajón, por así decirlo, que está más abajo, Sí. el primer piso que llamaríamos en Chile, se denomina cámara de cría. Ahí queda por regla general la reina, la cría nueva y la cría operculada y un poco de polen en los extremos, porque es la proteína que se requiere para alimentar a las crías, ¿cierto? Si esa cama y la miel que han juntado en los marcos de los extremos, izquierdo o derecho, esos marcos se llevan a la primera alza melaria. Y en el cajón queda espacio para que las abejas prácticamente podríamos decir que cuando en el primer piso, estamos hablando del primer piso, que el cajón se produce mucho, cuando hay mucha cría, cuando hay mucha cría, tiene que buscar otro lugar, espacio para depositar la miel. Porque lo que queremos es producir miel o polen, otro alimento. Y el alza va exactamente igual que el primer piso, llamémosle el primer piso que es que eso va a depender de la temporada. Al inicio, como ya la cámara de cría se nos está llenando de cría y de néctar, ¿cierto? O de miel, el néctar y la miel la llevamos a la primera alza melaria, pero van a juntar no, un pero poquito lo que le quería preguntar después, yo una cosa, en esa primera alza se colocan los paneles exactamente igual. Claro. Pero en el centro se suele dejar la miel o el néctar, la miel madura me refiero, o el néctar que está en proceso de... Y luego, si las abejas van llenando, eso uno lo sube ¿Y eso, a qué se debe que se produzcan tantas alzas, por ejemplo? Eso depende de la vigorosidad de la colmena. Eso depende de los manejos del apicultor. Donde esté instalada. Del entorno, evidentemente. Que tenga bastante alimentación, una cosa así, entonces pueden llegar hasta 3, 4 alzas. Claro, depende efectivamente del entorno, de la raza, la selección genética que haya hecho el mismo apicultor y los manejos que realice el productor. Mira qué bueno que entramos a un tema de qué se alimenta la abeja, ¿me entiendes? Estamos hablando, por ejemplo, hay distintas clases de miel. Decimos una cosa de que hay miel de ulmo, por ejemplo, hay miel de quillay. El quillay es bueno, ¿Cómo es el quillay para las abejas? Muy bueno. Es que depende. A ver, sí, se habla de hay distintas clasificaciones de miel. Se habla de la miel monofloral y la miel multifloral. Puede ser monofloral nativa o puede ser monofloral no nativa, es decir, de las especies introducidas. Incluso puede ser miel monofloral nativa endémica, que es aún más sofisticado. Hace poquito yo les traje esto para mostrárselo. La agrupación junto con el municipio de San José de Maipo obtuvo la certificación de la denominación de origen, la certificación de origen botánico de miel de 36 productores del Cajón del Maipo. Miel producida en el Cajón del Maipo por productores del Cajón del Maipo. Entonces tú ves este certificado y este es el paper, te fijas, donde se expresa a través de todas las normas, digamos, y una norma chilena para esto, para certificar, a través del ensayo melisopalinologíco, y se puede determinar, en virtud de la cantidad de granos de polen que compone la muestra de miel enviada al laboratorio, qué tipo de miel es. Y en este caso tenemos una miel monofloral nativa de quillay. Y han descubierto, tanto en el quillay como y en esta zona, el corontillo, grandes propiedades medicinales con un tremendo potencial, digamos, comercial. Sí pasa una cosa, por ejemplo, acá en el Cajón del Maipo, estamos hablando tiempos antiguos, había muchísima más producción de miel, ¿o no? Yo no manejo en lo personal tantos antecedentes. Sé que hubo periodos en la década del 80 que se exportó bastante miel. Desconozco si ha disminuido la producción, porque yo también sé que
aumentado el número de personas que se dedican a la apicultura. O sea, que tengan 10 colmenas, 30, 50 o 500 colmenas. Hay bastante ¿Pero actividad. qué ha pasado, por ejemplo, con la tala de los árboles? Sí, eso es algo re importante, que nos preocupa bastante, y que la agrupación nos importa muchísimo, porque efectivamente la principal fuente de nutrientes de las colmenas de esta zona proviene de la vegetación nativa. Entiéndase, el liche, quillay, el sauce nativo, en el invierno está el guayacán, el mismo, ya te dije, el corontillo, el pédumo nativo, que son especies maravillosas, de una miel de una calidad pero extraordinaria. Y además en esta zona estamos libres de contaminación industrial, lo que no ocurre en otras partes. Estamos casi libres de aplicación de pesticidas, salvo en algunos lugares. ¿Por el clima o no? Porque la comuna de San José de Maipo está cerrada, por así decirlo. No es lo mismo producir miel aquí que en el monte, o perdón, en Paine o cualquier otra comuna donde se desarrolla la actividad agrícola, por así decirlo, extensiva. Aquí hay todavía ciertos núcleos, hay espacios de vegetación nativa, como el río Colorado, que el Tehues, la zona del Fundo, el Toyo, Lagunilla, cierta parte de Lagunilla, San Alfonso, hay lugares maravillosos, el Manzano, donde aún subsisten especies, buenos conjuntos de árboles nativos que permiten producir miel de altísima calidad. Y tengo una pregunta. Pero es verdad, el tema de la tala nos preocupa enormemente y hemos fomentado la plantación de especies nativas con aptitud melífera a través de CONAF, y tenemos algunas conversaciones con Infor. ¿Tienen estudios de cómo han afectado los grandes proyectos a la población de abejas acá en el Cajón del Maipo? Acá en el Cajón del Maipo no, pero sí yo tengo antecedentes, y de hecho ahora hay apicultores en la zona sur que se están organizando y oponiendo a una carretera eléctrica, y tengo alguna información de ya sea docentes, investigadores de distintas universidades que han hecho observaciones a la instalación de hidroeléctricas de paso o a proyectos mineros, etcétera, porque efectivamente hay una alteración de los equilibrios de los ecosistemas que puedan producir una afectación, ya sea las abejas de miel, que son las nuestras, o las abejas, digamos, los polinizadores nativos. Y claro, que es una realidad que nos interesa y que estamos muy alertas. Y de hecho nosotros, te puedo comentar que una de las graves preocupaciones que tuvimos en el verano pasado, a propósito de los incendios forestales, fue precisamente eso, porque no solo se destruyó vegetación nativa, sino también murieron abejas, o sea, colmenas, ¿te fijas? Entonces, sí, es una realidad que nos preocupa. Hemos estado presentes también en el debate en el Congreso a través de la nueva institucionalidad forestal, porque nos interesa para dónde van los vientos. Estuvimos pendientes en algún momento, aquí te puedo mostrar alguna cosa. Pero, ¿qué diría usted? ¿Sí? Que yo le dijera a usted, oiga, solamente corté quillayes nomás. No, yo le diría que es un crimen. ¿Ah? Yo le diría que es casi un crimen, en mi opinión, pero porque... O sea, despectivamente decir, corté quillayes. Como que no pasó nada, ¿me entiende? Que pasó mucho, mucho, porque el quillay no es solo sustento para las abejitas y otros polinizadores. El quillay cumple una función pero fundamental para la captura de carbono o la contención de agua. Para las napas. Eso es bueno saberlo porque bueno, nosotros estamos muy en contra de lo que es el deterioro de la belleza y de la preservación de la ecología acá. Entonces hemos visto lo que se ha estado haciendo en la Colorada, ¿entiendes? Y ahí se ha cortado bastante vegetación. Entonces una persona decía, mire, no cortamos cipreses, pero solamente cortamos quillayes nomás. Entonces, eso como que suena... No, para nosotros es casi sagrado, hay que guardar las proporciones. Pero evidentemente que, claro, no es lo mismo un bosque, una plantación de pino, que una ladera de un cerro, de un quillay, de canelos, de pédumos, de tiaca, de tineo, ¿entiendes? Claro, el quillay, es decir, el pino no... Para los apicultores, sí, una plantación de pino, como en la zona sur, es un desierto, porque no proporciona ni néctar, ni polen, nada. En el caso del eucalipto, en otros países sí se produce miel de eucalipto. En nuestro país es una especie exótica, introducida, que se dice que causa mucho problema por... el consumo que estos realizarían de mucha agua, ¿cierto? Que estarían
secando algunas vertientes, napas, etcétera, pero sí, una plantación de pino para nosotros ese es un monocultivo que se transforma en un desierto para las abejas. Y esa es una de las grandes batallas que se está dando a nivel no solo nacional, sino latinoamericano y en otras partes, de buscar la implementación de corredores biológicos y otra serie de medidas o prácticas para permitir la subsistencia. Bueno, se está pensando en las plantaciones de pino, hacer dijéramos como cortafuego o una carretera donde se pudiera poner árboles nativos, ¿entiendes? No usar todo el paño con pino, sino que alternarlo, para poder justamente proteger otras industrias. Así es. Oye, nos queda poco tiempo, desgraciadamente nos queda, a ver... Hagamos un llamado a la comunidad. Una cosa importante se nos está yendo, que era casi la invitación que le hacíamos a usted, para hablar del loque americano, porque eso tiene muy preocupado a toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que es el loque americano? Que es una enfermedad que termina con las Mira, lo primero es agradecer que podamos hablar de esto y de otros temas vinculados a la agricultura, la importancia que tiene, y es un tema instalado en la comunidad y que me deja tranquilo y me da esperanza, digamos, de que estemos preocupados por las abejitas. Si es una enfermedad que está presente en Chile, tenemos que asumirlo, lo que americano llegó para quedarse, pero el llamado es a la tranquilidad de los productores y de los consumidores de miel. Nosotros este miércoles a las 10:30 de la mañana en la oficina de IDECO tenemos una reunión los apicultores con la gente del Servicio Agrícola y Ganadero y otro médico veterinario más que se dedica al tema salud de las abejas, y vamos a abordar esta temática. Se trataría de un foco de lo que americano que habría iniciado en Pirque, y entiendo que se siguieron los protocolos, y luego habría otro foco en las vertientes. Se está haciendo las indagaciones, y para estar tranquilos y seguros es que hemos pedido la presencia de la autoridad sanitaria, el Servicio Agrícola y Ganadero, que corresponde a San Bernardo, para que venga a compartir con los apicultores qué es lo que se ha encontrado y cuáles son los pasos a seguir. Y eso es lo que ha hecho la agrupación en conjunto con INDAPRO de San José de Maipo, una reunión informativa para abordar la temática, pero en ningún caso se afecta a la miel, la calidad de la miel sigue siendo espectacular, la del Cajón del Maipo, no hay ningún problema para la salud. ¿Produce la muerte de las abejas lo que...? Pero es que estas enfermedades, si es que como cualquier enfermedad que le pueda ocurrir a una persona, si uno la abandona te puede causar problemas. Fallecimiento, pero si tú las abordas a buen tiempo, con buenas medidas de profilaxis, manejo, aislamiento, etcétera, puedes recuperar tus pulmones. O sea, es importante preocuparse, pero no asustarse. Pero no alarmarse. No alarmarse. Es una enfermedad presente que podemos hacer frente, y lo importante es, siempre lo he dicho, es concluir las reuniones para informarse, y así vamos tomando buenas decisiones. ¿Cuándo hay reunión? Es este miércoles a las 10:30 de la mañana en la oficina de IDECO. Bueno, lo estaremos convidando nuevamente, Darío, porque quedan temas. Yo no sé si este tema ha sido ordenado o no ha sido ordenado, pero salió entretenido. Yo les había hablado de todo un poco. Les había traído un recetario y un informativo para que se lleve a su casa, don Luis, por ahí está, no sé si lo tienes a mano, Darío. Eso. Ya. No, lo podemos publicar nosotros en el Cajón del Maipo al día. Eso. Perfecto, que esto forma parte de la campaña nacional de consumo de miel. Ya, a ver, lo vamos a mostrar. ¿Tienes el recetario, mano? Arribita nomás. Ahí. ¿Cuál es el recetario? Este es el recetario. Perfecto, este está buenísimo. Recetas fáciles con miel. Para hacer postre, ensalada, de todo. Bueno, muy bien, ahí se mostró. Ya está. Estamos listos. Se nos termina el tiempo, desgraciadamente, porque este es un programa también de televisión que va al canal 45 de Puente Alto. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias, Cajón del Maipo al Día. Y quisiera repetir el llamado que mañana hay operativo de esterilización a las 10 de la mañana en la nueva sede camino a la Media Luna. Por favor, sea responsable con su mascota y llévela.
Ahora, la última cosa que quiero decir yo como Cajón del Maipo al Día, que si este programa no lo han escuchado algunas personas y las personas que lo han escuchado quieren decírselo a otra gente que lo vea, puede entrar a Cajón del Maipo al Día desde mañana, que va a estar Gabriela ahí explicándonos toda la vida de las abejas. Ojalá que haya salido ordenadito, o por lo menos claro. Sí, Entretenido fue. Pero bueno, tenemos que escucharlo otra vez porque la verdad de las cosas que la industria de la miel aquí en San José de Maipo debiera ser inmensamente grande. Sí, y lo está haciendo, lo va a hacer. Ya Gracias está. por la invitación. Muchas gracias. Hasta un próximo programa. Gracias, Erika. Nos vemos el lunes. Ahí nos escuchamos nuevamente. Adiós.